¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Estás aburrido de lo secular? ¡Sintoniza! Si el cacho y un vino te hace gozar. ¡Sintoniza! Si prende la tele no hay que mirar. ¡Sintoniza! Somos la radio que te va a llenar. ¡Sintoniza! De presencia y de gozo, de alegría. ¡Sintoniza! Come on, put 'em together. Hola, hola mis queridos hermanos, ya estamos aquí, todos juntos, para comenzar este día miércoles de Sintonizando el Reino. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo ha estado este día? Lluviosa semana, pero maravillosa, muy linda. Nosotros siempre decimos que todo es lindo, pero la verdad es que es así. La vida hay que enfrentarla de buena manera. Con Dios todo es posible. Ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, lo tenemos muy claro y así lo vivimos. Quiero darle la bienvenida a la persona que me acompaña, porque la verdad es que el día de hoy estamos solitos. Oh, Sí. tristes. No, la verdad es que no tristes, pero estamos esperando que llegue el equipo de Sintonizando el Reino, si es que llega. Pero aquí estamos nosotros, muy, muy ansiosos de ya comenzar el programa del día de hoy. Querido amigo, saluda, por favor. Querida amiga, muchas gracias por ese saludo, por esa alegría con la cual me presentas. La verdad es que estoy aquí un miércoles más, los echaba de menos. Que necesito asumir eso y decirles que de verdad los echaba mucho de menos. Tuve que hacer un viaje a Santiago la semana pasada por negocios y gracias a Dios sí, tengo unos negocios y unas acciones y una venta de acciones que tuve que hacer. Pero aquí estamos al pie marcando el paso, un miércoles más, hoy miércoles 26 de agosto, ya último miércoles del mes de agosto. Nos queda poquito, ¿ah? Qué rápido. Sí, nos queda poquito de este mes de agosto, así que hermano, si usted es un hermano ya entradito en edad, gócese porque ya va a estar pasando agosto y eso también es un milagro del Estoy Señor. contenta yo. Sí, muy contento porque tú vas a pasar agosto, ¿ah? Claro, lo voy a lograr una vez más. Después de ese saludo de nuestro querido amigo, acaba de llegar un siervo. Sabíamos que iba a llegar, ya no estamos tan solos. Nuestro querido amigo Cristian Poza acaba de llegar con una cara, gracias al Señor, ustedes no lo pueden ver. Hola a todos, sí, vengo llegando recién, estaba haciendo mucho trabajo en la U, así que me demoré un poco, pero un poco no. Así que bueno, Eso. Antes de comenzar, ¿quieres comentar algo? No, en realidad yo sí, quiero recordar nuestro teléfono. Sí, para que nos pueda llamar. Sí, siempre decimos lo mismo, pero lo vamos a seguir diciendo hasta el fin de este programa, que tenemos un teléfono fijo para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, nos pueda llamar y ser partícipe de este programa, que es el 275-4789. 275-4789. Así que yo sé que ustedes ya tienen este número más que grabado, más que memorizado, así que no es necesario que lo repita tanto. Vamos a estar aquí esperando su llamada, y si no es así, no importa. Sabemos que siempre hay alguien que nos está escuchando, sabemos que hay gente del otro lado que les gusta escucharnos, ¿cierto, chiquillo? Sí, obviamente, siempre es importante saludar a quienes son nuestros fieles auditores. Obviamente, en primer lugar, nuestras queridas familias respectivas, nuestros padres, nuestras madres, que siempre están ahí pendientes de lo que sea el programa, aunque se pierdan las novelas, aunque se pierdan las turcas, ellos siempre están ahí para escucharnos. Así que un saludo enorme para ellos, un saludo enorme para nuestros amigos que nos escuchan, para Claudia, para los papás de Rodrigo que siempre nos escuchan. Sí. Así que muchos saludos también a ellos. Y a ustedes que quieren ver tele y nos quieren escuchar, nos puede buscar en Facebook
como Sintonizando el Reino, y ahí tenemos el link de la señal online de la radio, así que nos puede estar viendo tele y puede estar escuchando en su computador este maravilloso programa que se llama Sintonizando el Reino. Pero también recordar que si es que no puede superar el de no ver la novela, tenemos una cuenta en YouTube. Si usted es ahí tecnológico, y nosotros sabemos que ahora todo el mundo es tecnológico, tenemos una cuenta en YouTube que es Sintonizando el Reino, así que nos puede buscar y ahí ahora estamos subiendo los programas y pronto se vienen noticias, unos videitos por ahí, así que estén atentos a esas publicaciones. En realidad te faltó gente por saludar, ¿ah? Ayúdame. Sí, después nos cobran sentimientos. Sí. Así que yo no quiero estar en deuda con nadie. Quiero saludar al hermano Luis y a su esposa, que son unas personas fieles a nuestro programa. Así es. Muy fieles a nuestro programa, así que les mandamos un cariñoso y afectuoso saludo, bendiciones a sus vidas, a su familia. Y también a mi vecina, a tu la vecina del negocio, eso iba a decir. que siempre me reta porque justo cuando nos escucha, la saludo, y cuando no nos escucha, la saludo. Así que espero que hoy día nos esté escuchando, le estoy mandando este cariñoso saludo a la vecina. Y recuerde que tiene caja vecina, así que si usted tiene algún trámite que hacer con la cuenta RUT, vaya donde la vecina, al negocio. Vaya donde la vecina porque tienen caja vecina. Tiene caja vecina, eso es muy bueno, muy práctica la caja vecina. Sí, así que saludamos a todas las personas que nos están escuchando, que siempre nos sintonizan, y a las que recién se están integrando a este programa también. Muchas bendiciones y muchos cariños. ¿Comenzamos? Comenzamos. Con todo, con tutti, con fuerza, con gozo, con alegría. Con alegría. ¿Y son ustedes? ¿Están con gozo hoy día o no? Siempre estamos con gozo. Yo no veo a Nacho ahí con una cara de gozoso. Con cara de oso sí, pero gozoso no. Está muy concentrado en el computador. Es que es él el que maneja aquí el asunto del sonido. El cyborg. Claro. El cyborg, el androide. Es muy profesional para sus cosas. Ahí está. Así que eso, hoy día no nos acompaña Rodrigo tampoco. Oh, y sí, un saludo a Rodrigo. A Rodrigo y a los chicos que a veces nos vienen a acompañar del discipulado, así que un saludo para ellos. Tenemos muchas sorpresas para el día de hoy, muchas noticias. Sí. Noticias bien interesantes, bien conmovedoras y curiosas. Curiosas. Como siempre. ¿Compartimos la primera noticia ya o no? Sí, ya es tiempo. ¿Es tiempo? It's time. ¿Es tiempo? Ya. Yo voy a dar lectura a la primera noticia que trajimos aquí para compartir con todos ustedes. Ustedes saben que siempre traemos noticias muy interesantes, que son relevantes después para su vida. Yo sé que las comparten ahí después con su familia, todo eso, ¿cierto? Las meditan. Las meditan. Mira, la primera noticia que traigo dice: investigación revela por qué las personas abandonan la iglesia. Wow. Ah. Un tema bien común, ¿eh? Muy común. Toda la iglesia alguna vez hemos vivido la pérdida de un hermano. De un miembro, sí. De una ovejita que De se una va. ovejita. Por la palabra nos enseña que el buen pastor da la vida por sus ovejas, y si tiene que dejar las 99 solas y ir en búsqueda de esa que se perdió, el pastor tiene que ir. Así es. Cuéntame más, querida Ana. Dice, este es un estudio que se realizó. Entonces por eso dice, mira, el estudio también encontró que más del 10% de los adultos que asisten a la iglesia están pensando en irse. ¡Oh! Los adultos. Todo el mundo ¿Qué piensa. porcentaje? 10%. 10%. No es menor. No es menor. Dice, una investigación revela que el 31% de la población adulta en Estados Unidos, siempre traemos noticias de Estados Unidos, pero bueno, igual le importa. Claro. Dice, unos 65 millones de personas, a pesar de que han asistido regularmente a una iglesia, terminan abandonándola. Este número es aproximadamente igual al de las personas que todavía permanecen en una iglesia local. El estudio también encontró que más del 10% de los adultos que asisten a la iglesia están pensando en irse. Y aquí da 5 principales razones por qué por qué la gente justifica desertar de la iglesia. Interesante, eso es lo más interesante. Sí. Mira, la primera dice, la iglesia es muy crítica. La segunda dice, la burocracia de la iglesia es asfixiante. Como la pública. Las leo todas, ¿cierto? Y después las comentamos. Todas, léelas todas y después las comentamos. La tercera dice, no me gusta el estilo de predicación. Cómo habla el predicador, cómo habla el coordinador.
Cristo Rey. La cuarta dice, la iglesia no fue el lugar donde se encontraron con Dios. Y por último dice, la iglesia tomó una posición política. Ellos no están de acuerdo. No son tan descabelladas las ideas, Mm, por lo que estábamos revisando. No son razones descabelladas. Por lo general aquí, para hacer una comparación, lo que uno siempre escucha es porque, en los jóvenes por lo menos, es porque terminó con la polola. Terminó con la polola, estaba en la iglesia, no quiere verla más, se sale de la iglesia. Se cambia de iglesia. O el hermano, no sé, un hermano no lo saludó en la calle. Entonces se sienten dañados, entre comillas, o no lo van a visitar y se van del lugar. Pero estas razones son bien elocuentes. sí, son bien certeras como reales. No tan alejado de la realidad que también se puede vivir acá. Porque convengamos que esta noticia de Estados Unidos, las realidades son distintas, la cultura es distinta, pero me hace sentido la noticia porque... Sí, ¿sabes qué? Yo creo que se puede generalizar. Yo creo que son conceptos transversales a cualquier cultura. Y que es que la gente, hay que separar la gente que se va por motivos extra espirituales y gente que se va por motivos obviamente espirituales, doctrinales y por motivos, por así decirlo, de la administración de la iglesia, porque una de las razones que daban las personas en el estudio era que había una excesiva burocracia dentro de la iglesia. Y yo creo que sí, de cierta manera la gestión dentro de la iglesia es muy compleja entenderla. Muy complejo entender cómo se administran, cómo el pastor puede administrar de mejor manera la iglesia, porque el tema es que el pastor trabaja con personas y trabajar ya con personas es complejo, es ultra complejo, porque las personas siempre van a querer, aunque el hermano sea el hermano más espiritual del universo, la gente siempre va a querer figurar, siempre va a querer tener un poder, siempre va a querer estar en un estatus en donde él pueda ejercer autoridad. Y todos los hermanos quieren eso, pero no todos pueden hacer eso. Entonces el hecho de ya trabajar con personas para un pastor es una tarea muy compleja. Pero Ana, cuéntame cuál es la primera razón y la comentamos. La primera razón es la iglesia es muy crítica. ¿Qué te parece, Cristian? ¿Has tenido alguna experiencia cercana o haber conocido algún testimonio de algún hermano que...? Es que, a ver, depende, es que tampoco es muy claro, porque desde el punto de vista, lo crítico puede ser algo a la vez constructivo como algo destructivo para cualquier organización. En el caso mío, en mi opinión, del punto de vista destructivo, es que la iglesia no es crítica en analizar la escritura, su doctrina, en analizar ciertos personajes, pero sí es crítica en aspectos superficiales. Sí es crítica en aspectos superficiales en cuanto a las personas. Como en el aspecto social. Justamente. Una cosa así, ¿o no? Sí, el hecho de que esté dentro de la lista de las razones por las cuales las personas se van de la iglesia es porque obviamente el enfoque es una crítica destructiva. Y el fondo es que yo creo que quizás la palabra para nosotros no hace mucho sentido, pero sí decir que la iglesia es discriminadora hace mucho más sentido la realidad que uno ve aquí en la zona y en los medios de comunicación. Hablamos hasta por si acaso de por ejemplo el Pastor Soto. Él proyecta una imagen de la iglesia evangélica en Chile crítica, una iglesia que tiene un enfoque crítico de las personas para las personas que están haciendo las cosas mal. Entonces yo creo que debe ir enfocado en ese sentido. Yo lo veo así. Yo sí consideraría la iglesia una iglesia en aspectos generales, obviamente. Si nos vamos al detalle, ahí hay muchos matices más. Pero en aspectos generales la iglesia sí es un tanto crítica, como tú lo decías, Yana, en el tema social, en el tema de las personas, de cómo son las personas, de criticar la manera de ser de las personas. Y eso es complejo, porque si lo que uno tiene que tratar de hacer es hacer el paralelo al tiro con Jesucristo. ¿Cómo era Jesucristo? Es cierto que en la época de Jesucristo aquí, cuando anduvo aquí en la tierra, la iglesia no existía como la conocemos ahora, pero sí podemos ver cuál era la actitud que tenía Cristo con las personas. Y era una actitud absolutamente inclusiva. Nunca fue una persona que
que denigró a las personas por el hecho de su condición de pecado, sino todo lo contrario, una persona que acercaba a Dios, acercaba el mensaje de la salvación a las personas, pero con amor, con respeto, con mucha empatía también. Entonces la idea es que podamos hacer este ejercicio de analizar esta razón. Yo creo que mucha gente sí se ha ido de la iglesia por eso. He escuchado muchas cosas, ¿no?, que la iglesia no sé, pues le prohíben ir con determinado tipo de ropa. La iglesia quizás no te prohíben, pero le incomoda, y uno no va a estar en un lugar en el que uno se siente incómodo. Si yo voy, no sé, pues con pitillo, ultra pitillo, así como el Poza, a la iglesia, y quizás la iglesia no me lo va a prohibir, ¿cachai? Pero sí me voy a sentir incómodo porque toda la gente me va a mirar. Y yo creo que en ese aspecto sí es una razón muy justificable, y es un aspecto que la iglesia debería tomar como una crítica, valga el paralelo, una crítica constructiva. La idea es que seamos un lugar donde la gente, como iglesia, la idea es que la iglesia sea un lugar donde la gente se sienta cómoda, se sienta complacida, sienta que encaja a pesar de las diferencias que tiene con los demás. Y eso es un trabajo que tenemos por delante como iglesia a nivel del mundo mundial. Así, además la iglesia debería promover la autocrítica. Es muy sano ser autocrítico, y es la mejor manera de darse cuenta de sus propios pecados, de sus errores, lo que hay que mejorar. Y que la iglesia en sí a nivel general también actúe de esa manera, para así poder tapar muchos agujeros dentro de su organización. ¿Sabes por qué la iglesia no es así, no es autocrítica? Porque y me ha tocado muy de cerca entender este tema. Es que la iglesia lo que no hace es trabajar en base a los resultados. Jamás evalúa los resultados que tienen con las cosas que hacen, con los planes, con los proyectos que llevan a cabo, ¿no? Si todo no, bueno. Si se realizó es porque Dios lo quería así, y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Hemos hecho y hemos visto un montón de cruzadas evangelísticas, donde, sobre todo en Camilo, siempre la iglesia van a Camilo a hacer cruzadas evangelísticas, y uno se pregunta cuánta gente realmente se convierte. Pero yo sé que la iglesia no hace ese análisis, porque ellos dicen, bueno, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, nosotros cumplimos con predicar. Entonces la iglesia como que le tiene mucho respeto al análisis de la gestión como iglesia. Nosotros no estamos criticando la fe, no estamos haciendo un análisis de Jesucristo y el Evangelio, sino de la iglesia y de su gestión como una organización. La iglesia tiene miedo a los resultados, y por eso no es autocrítica. Por eso no se generan esos debates. Oye, ¿cómo nos fue con esto? ¿Lo hicimos bien? Yo lo veo de esa manera, que la iglesia en el fondo no gestiona y no hace su trabajo, su labor en base a los resultados, lo hace en base al simple hecho de realizarlo, porque paradójicamente decimos que la otra pega se la lleva el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la otra pega, nosotros hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Perder no nos hace perdedores. La iglesia ve como la ineficiencia en cuanto al evangelismo. Se creó un evangelismo, se invirtieron 300.000 pesos en el evangelismo y se convirtió una persona o ninguna. No está mal sentir que se equivocaron, que quizás pudieron invertir los recursos de una mejor manera. Ver esa crítica y aplicarla a uno mismo, la autocrítica, valga la redundancia, genera en el futuro oportunidades para sacarle mejor provecho. No volver a cometer los mismos errores, etcétera. Se evitarían volver a cometer las mismas equivocaciones. ¿Y la segunda cuál es, Ana? El segundo punto dice: la burocracia de la iglesia es asfixiante. No puedo hacer eso, nunca aprendí a silbar. No. La burocracia, el excesivo, mucho trámite. Igual es complejo, como yo les decía adelante, ya administrar una iglesia, administrarlo como una organización, donde tú trabajas con personas. Para un pastor debe ser agobiante, porque como el pastor, yo creo que me imagino un pastor que tenga, no sé, una iglesia de 100 personas, de esas 100, no sé, quizás 90 quieren tener algún puesto. Así es. Y van a estar yendo todos los días para su casa, o todos los días llamándole pastor, haciéndole la pata, porque así somos nosotros. Pues, ¿para qué no nos gusta ser vistos? No nos hagamos los santos aquí?
sino que así les gusta, así nos gusta, nosotros hacernos visto, que nos vean con respeto, que no sé, pues que coordinemos, que prediquemos. Entonces es complejo administrar, y la burocracia no sé si ayudará tanto dentro de la gestión de la iglesia. Eso sí que yo creo que la burocracia se da en ciertos sectores de la iglesia evangélica. Quizás el sector más carismático no es tan burocrático, quizás sí el sector más pentecostal. También podría arrojar que el carismático es Burocrático. Creo que los de organizaciones como iglesias misioneras, por decirlo así, en donde la iglesia no participa en la elección de líderes, sino cabezas, el orden es un poco más... No, o sea, hay que, pensándolo bien, en todos los aspectos se puede apreciar la burocracia entre la iglesia y la excesiva. Sí, pero yo creo que hay matices. Por eso te digo que quizá en la iglesia, bueno, no sé, uno todavía escucha, o todavía ve a los ciclistas, ponte tú, no sé qué enfoque, qué arista o qué área del Rama. qué rama, ahí está. Calla. ¿Qué rama del evangelio son los ciclistas? Pero yo creo que ahí sí se ve una excesiva burocracia. Quizás en los movimientos más carismáticos, Asamblea de Dios, aquí a nivel nacional, no se ve mucho en cuanto a la autoridad, pero sí en cuanto a la gestión de las personas, de los conflictos que hay en la iglesia, en cuanto a la gestión de las tareas de las personas, yo creo que sí, igual se ve. Solamente que creo que los movimientos carismáticos se oculta un poco más. Pero sí, la burocracia ha llegado a ser tan destructiva dentro de la iglesia que por algo tenemos como 15.000 ramas de protestantismo aquí en Sudamérica. 15.000 ramacallas de protestantismo. Es impresionante que... Pero ¿sabéis que esto afecta a los pastores propiamente tal? Porque en general la imagen del pastor puede generar mostrar una excesiva burocracia dentro de la iglesia. Proyectar una imagen de jefe a de un pastor, porque en muchas iglesias, bueno, he escuchado testimonios de personas en donde no le agradaba al pastor porque era demasiado estricto o muy estricto, directo. Era muy directo, muy estricto, y había cierto favoritismo por ciertas personas. Entonces es como una actitud de jefe de cualquier organización o empresa, y no la de un pastor, que anteriormente tú dijiste, el pastor la vida da por sus ovejas. No las ve como un número más dentro, o como una persona más dentro de la banca, sino como sus hijos, su familia. Así, el otro día leí una frase que me gustó mucho y decía que hay iglesias que están preocupadas de simplemente contar ovejas y no alimentarlas. Burocráticamente, yo creo que la iglesia estamos... no sé si es algo positivo, una herramienta positiva para la gestión de la iglesia. La burocracia es complejo, uno ve tanta cosa dentro de la iglesia, sobre todo en la iglesia donde hay mucha gente, no sé, imagínate cómo un pastor puede gestionar 300 personas. Primero tiene que elegir a las personas de su confianza, y nos falta el Judas dentro de ese grupo de confianza, porque uno tampoco va a andar presumiendo que todas las personas tienen buenas intenciones. Nos falta el Dávalos, el familiar ahí, el familiar. Nos falta el... ¿Qué contingente tu talla? Sí, así es. Los amigos del YouTube de México, por ejemplo, que nos escuchan, no van a entender. Sintonizando el reino internacional. Nos falta el pituto dentro de la iglesia, y es muy... No, por eso digo, es muy complejo aparte del pastor de tener que alimentar espiritualmente a la oveja, que ya es difícil. Imagínate poder gestionar, poder controlar 300 mentes diferentes, ¿cachai? Es muy complejo, pero no sé si la burocracia en el fondo es la solución a eso. A ese punto voy yo. No sé si la burocracia, no sé si ese régimen autoritario que impone la burocracia sea la solución. Yo creo que la gente cuando ve eso, se va, porque, insisto en el punto, la gente se siente incómoda. Y cuando yo me siento incómodo en algún lugar, me voy, porque no es agradable estar ahí. Bueno, pero Jesús nos da muchas respuestas, a lo cual el que quiere ser primero, cabeza, sea el último. Son principios intransables que debe manejar un líder eclesiástico. O sea, de ninguna manera se le puede escapar el hecho de ser humilde, el hecho de intentar ser justo. Entonces ahí la burocracia ya no entraría.
Yo no debería ser tomar una postura de amor, de comprensión, de perdón, y no cerrarse tanto en que él tiene la verdad, que él tiene que manejar y llevarse todo el trabajo. Yo creo que debe confiar en las personas, aunque la gente lo traicione. La actitud de un pastor siempre debe estar en confiar en las personas. Así es. El tercer punto dice, no les gusta el estilo de predicación. Oye, nos vamos a echar todo el espacio de noticias con esta noticia, pero no importa, está muy interesante. bueno. Está muy interesante bueno porque esta estamos noticia. abarcando Así muchas guardamos cosas. las noticias que teníamos para el Excelente. próximo. No le gusta el estilo de prédica. Yo creo que hay dos enfoques en el que uno puede hacer el análisis de esta causal de por qué la gente se está yendo de la iglesia. Ojo que la gente se está yendo de la iglesia, pero no se está yendo de la fe. No se está yendo de la fe. No se va a ir de la fe. No, la gente se está yendo de la iglesia, pero no se está alejando de Dios. Porque, o sea, si la gente se va de la iglesia es porque de una u otra manera no está viendo a Dios ahí. Eso quería decir. Ahora, ¿cómo podemos analizar esta causal de por qué la gente se está yendo de la iglesia? Porque no le gusta el estilo de prédica. Es porque no... yo creo que hay una cuestión de gustos y otra cuestión de eficiencia en la prédica. Yo creo que cuando uno recibe el alimento que está necesitando, siempre va a cuestionar el proveedor de aquel alimento. Y el proveedor principal del alimento es el pastor, quien lleva el alimento espiritual a las personas a través de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Y ahí ya es un tema más complejo, cuando la gente no se está sintiendo alimentada de verdad con una leche no adulterada, como dice la palabra, sino El que pastor cumple un rol pedagogo dentro de la iglesia. cumple muchos roles. Entre uno de ellos... En la prédica, en este caso, cumple un rol pedagogo. Y si por lo general la gente se va por el mensaje, su eficiencia como pedagogo o sus técnicas para poder llevar el mensaje no están cumpliendo su objetivo. En el fondo, todos sabemos que si leemos la escritura, cuando Jesús explicaba, enseñaba, se juntaban multitud a escucharlo. Solamente criticaban ciertos sectores religiosos. Y era lo que la gente necesitaba escuchar. Sí, me tinca que era muy práctico para enseñar. Muy... No usaba quizás tantos tecnicismos. Puede ser. Siempre, como yo veo a Jesucristo cuando enseñaba, Como que como usaba- cercano, no sé. como que se ponía a contar cuentos, como son las parábolas. Claro. Le gusta. Eso quería Yo decir. creo que enseñaba a través de parábolas y creo que eso atraía a la gente, pero por sobre todas las cosas, el mensaje de Jesucristo era el mensaje que la gente necesitaba y quería escuchar. Sobre todo, y siempre lo decimos esto aquí en el programa, que el evangelio que predicó Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra era un evangelio que iba dirigido a los pobres, a los pecadores, a los más discriminados de la sociedad en ese momento. Y fue eficaz por eso, porque Jesús sabía a quién predicarle, Jesús sabía quién tenía necesidad. Entonces siempre él fue efectivo por eso, porque entendió que la gente que necesitaba recibir este mensaje. Y muchas veces los pastores o quienes tienen la maravillosa oportunidad, porque es muy hermoso poder predicar, es una oportunidad muy hermosa de poder entregarle a los hermanos algo que algo que hemos recibido a través de la palabra. Quizás la gente a veces predica y, por ejemplo, a mí me invitan a predicar, no sé, a Santiago. Me estoy candidateando, hermano, así que si me quiere invitar a predicar a su iglesia, invíteme nomás, llame al 275-4789. Siempre quisiste decir eso. Siempre quise decir esto. Si usted me quiere invitar a predicar, o a Cristian, o a Ana, y vamos como equipo sintonizando el reino, llámenos al 275-4789 y vamos a estar en su iglesia predicando la poderosa palabra del Señor. Si me invitan a predicar a no sé, para Santiago, donde no conozca a nadie, yo me complico la vida, porque puede que yo haya ayunado una semana, me haya preparado espiritualmente y lo que predique lo predicaron en el culto del día pasado. Entonces yo creo que esa causal es muy importante y el
principal responsable de aquello es el pastor. Cuando las ovejas no están siendo alimentadas con esa leche no adulterada, yo creo que cualquier persona que entiende que no está recibiendo el verdadero mensaje del Evangelio, se iría. Y se iría tiene pleno derecho para hacerlo, porque de verdad esa persona necesita recibir ese alimento no adulterado. Este tema, o sea, este punto de la noticia me parece tan importante, la verdad. Siento que es muy, muy, muy relevante porque las predicaciones o lo que se puede, o los mensajes que se entregan en la iglesia son tan relevantes para todos, son tan importantes. El peso que tiene entregar el mensaje de Dios, no sé, es que yo de repente digo, ¿en qué momento se ha perdido como el valor de esto? Porque a veces pasa, o nosotros vemos eso, en que cualquier persona se para ahí y exhorta un mensaje sin un fundamento sólido. Entonces, más que lo que dice aquí, que el mensaje no le gusta a las personas, es que eso yo creo que pasa cuando el mensaje que se entrega es como tan... es como, no sé, como... Ay, como aquí, como cuando yo me pongo a hablar aquí, po. Es tan simplista, es tan básico. No estoy diciendo que aquí se pongan a hablar con palabras súper extrañas, súper rebuscadas, no. Pero digo que el peso de la palabra, de las predicaciones, del mensaje que se entrega en la iglesia, de repente, no generalizo, no digo que siempre, se toma de una manera muy liviana. Y eso es a lo mejor lo que a las personas no les gusta. O que hemos llegado a decir, oh, me quiero ir de acá. O sea, no me gusta esta palabra. No es lo que yo busco, no es lo que me alimenta, no es lo que me hace bien. Entonces eso, que se perdió como el cuidado de lo que se habla, de lo que se expone. ¿Tú quieres decir que se perdió la vocación de pastor? No digo la vocación de pastor, pero yo creo que se ha perdido el cuidado de lo que se habla. Yo creo que se ha perdido eso, como el temor de lo que estoy hablando. Como que la prédica ya es como parte del culto nomás, no es el culto en sí. Mucha gente se va de un culto ahora y dice que el culto estuvo bueno porque la música estuvo buena y no por la prédica. Claro. Y cuando lo central de un culto, de una liturgia que uno hace como religión, es el mensaje. Jesús no necesitó de músicos para impactar una ciudad entera. Jesús no necesitó de músicos para alimentar a 5.000. Jesús no necesitó de músicos para pegarse ese sermón como el sermón del monte. Ni tampoco necesitó que alguien se subiera después a tocar el arpa o lo que haya habido de instrumento en ese tiempo, cuando él esté terminando el sermón del monte, como para que la gente se sensibilice. Tampoco es un llamado. Jesús predicó el Evangelio de Jesucristo y eso es lo que la gente necesita. Y como tú dices, Ana, el peso que tiene eso en las personas, en las ovejas, es muy importante, porque la gente basa su vida, basa sus próximos pasos que va a dar en su fe, en su vida, en base a lo que escuchan en una prédica. Y si la gente está recibiendo mala enseñanza, si la gente está recibiendo enseñanza de personas que se lo toman toda a la ligera, que no se dan el tiempo de verdad de escudriñar la palabra, de estudiar la palabra, de entregar un buen sermón, esa gente va a estar basando su vida en una mentira. Así es. Eso era lo que quería decir, pero tú lo dijiste más bonito. Yo siempre, es el don. Los dones son irrevocables. El otro punto, para continuar con la noticia, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la hora, dice, la iglesia no fue el lugar donde se encontraron con Dios. Yo creo que este tema vamos a terminarlo a las 11:30. Vamos a continuar el otro programa, pero ya queda este punto y el otro nomás, así que continuamos. Sí. Cristian, Yo, juégatela. a ver, Está dando bote ahí. es que es complicado, esto ya es relativo. Es relativo porque... Es personal. Justamente, porque el personal depende de muchas aristas. En mi caso personal, considero que hay un 50-50. La verdad que no conocí... o sea, yo vengo de una casa pagana, de un hogar pagano. 50-50.
50-50 para los que no saben. Miti. Miti. Vengo de un hogar pagano. Vengo de un hogar que no profesaba la religión, celebraba Halloween y ese tipo de cosas. Y yo no sabía de la existencia de Dios, de la Biblia, ni nada que tenga que ver con la iglesia, más allá de lo que salía de mi casa y podía ver el templo de la iglesia católica a lo lejos. Y bueno, en Semana Santa, Navidad. Pero personalmente de Dios nunca se me había hablado. A los 15 años se me habló, se me mostró una iglesia, se me presentó la liturgia delante, Dios, entre comillas, y viví una vida religiosa relativa de 2 o 3 años. Y bueno, realmente considero que en esos 2 años conocí algo de Dios, pero no tuve mi experiencia con Dios. La tuve después solo en algún lugar por ahí, en mi trabajo, donde trabajaba. Tuve mis primeras experiencias con Dios y no necesariamente dentro de la iglesia, pero sí la iglesia fue importante en decirme que Dios era el que en un futuro iba a encontrarme. Fue un camino. Como dice la etimología. ¿Cómo se dice el hecho de las palabras en latín? Etimología. Etimología, ¿o no? Si no, nos pueden comentar abajo en YouTube. Corríjanos. Si nos corrige ahí. La palabra religión quiere decir religar, unir lo celestial con lo terrenal. Entonces, en esa función la religión cumplió el objetivo conmigo, en mostrarme el cielo, por decirlo así, el Dios, Jesucristo. Pero necesitaba más allá de una iglesia, de 4 paredes, de una liturgia, de una prédica, para conocerlo a él. Eso puedo decir que fue mitad y mitad. La iglesia me mostró a Jesucristo y yo personalmente lo busqué en cualquier lado y lo encontré así tal cual, en cualquier lado. Por ahí. Él se presenta cuando quiere, la verdad. Esa es la respuesta, que él se presenta cuando quiere. Sí, muy certera tu opinión, Cristian. Como Yo te podría decir que para mí es mucho más totalmente diferente a lo que tú has vivido. Yo creo que, como decían ustedes, es una cuestión personal y totalmente subjetiva. Y te parieron en la banca. Sí, me parieron en la banca. Ahí, Oye, contracciones. Y es complejo porque cuando una persona dice, parafraseando, yo me voy de la iglesia porque no veo a Dios en esta iglesia, es porque de una u otra manera tiene algún cierto conocimiento de Dios. Y porque tiene ese conocimiento y ese conocimiento no lo ve dentro de la iglesia, es porque algo la iglesia está haciendo mal. Partí yo comenzando y hablando de la gestión de la iglesia. Me gustaría tomar ese punto. Tú lo tomaste desde un punto de vista personal. Así es. Yo lo voy a tomar desde el otro enfoque, de la gestión de la iglesia. Porque yo estudio administración pública y me gusta la gestión. Sí, siempre tenés que decir eso. Sí, para que, hermano, si usted necesita, tiene un dato de pega, llame al 275-4789, cualquier cosita. No, ¿sabes lo que pasa? Es que la gestión de la iglesia es muy importante, muy relevante, sobre todo en estos aspectos, cuando de una iglesia se están yendo personas porque la iglesia está haciendo un trabajo mal. No es que la gente está perdiendo la salvación, sino que la iglesia como organización, como lugar en donde la fe de las personas converge y donde se forma esa familia que Jesucristo siempre quiere que seamos, cuando esa organización no está cumpliendo esa labor, como dice Cristian, hay que autoanalizarse, hay que hacer una autocrítica. Tengo una pregunta respecto a eso. ¿Las personas pueden ser dependientes de la iglesia? Sí, es verdad lo que dice Ana, porque yo creo que No, debe ser es normal una y pregunta, común. Es una pregunta. Responde, No lo hice en tono de pregunta. Yo digo que es normal, es normal y común que gente se vaya a la iglesia. No quiere decir que la iglesia esté haciendo mal su trabajo si se van 2 hermanos cada 5 meses, por decirlo así. Es común que gente... ¿Pero por qué? ¿Porque se vuelven dependientes de la organización? ¿Y porque algo no funciona, No. se van? Por ejemplo, en el caso cuando yo llevaba amigos, iban a probar qué es lo que había ahí. Todavía no me quiero comprometer con eso, me voy. Pero el punto es que estamos analizando las razones que dan las personas al estudio. Una de las razones es que la gente no ve a Dios en la iglesia. ¿Y de quién es responsable de aquello? ¿Las En el personas? caso del estudio. Pero para aclarar cierto punto, que la gente después no te comentara de que
No, aquí no, ese tipo de cosas. No, por eso digo, era barra baraquilla. Me agarra de repente. Me Ya, agarra po, de ya, repente el po. espíritu. Pero se enoja la Ana. No me respondieron la pregunta. Cristian se puso a hablar y no me dejó responder. No, mira, yo creo que viendo cómo está la iglesia hoy en día, viendo tantos tipos de iglesia que hay hoy en día, es muy complejo. Es muy complejo hacer de que las personas dependan de una iglesia. Sería arriesgar mucho. Las personas deben depender de... O sea, la fe de las personas depende 100% de la revelación que ellos tengan de Jesucristo. Obviamente la comunión entre hermanos, que es algo que la palabra nos enseña, es muy importante, pero no es trascendental. No es trascendental al momento de tomar la decisión si sigo o no en el camino de la fe. Yo creo que la experiencia de la revelación de Jesucristo en nuestras vidas es lo que nos debe mantener siempre. Siempre. Y por eso, para ya ir finalizando, ¿nos queda una o no, Ana? Sí, mira, dice, la iglesia tomó una posición política. Yo creo que ahí ya sería más de lo mismo. O sea, el punto... Cristian, me gustaron mucho las intervenciones de Cristian porque lo hizo del enfoque personal. Yo lo hago desde el enfoque de la gestión de la iglesia, analizando cada una de las razones que daban las personas. Una que era, la primera, ¿cuál era? ¿Me recuerdas? Oye, espérate, sufro de Exceso de burocracia. No, la iglesia es muy crítica. Muy crítica, burocracia. Burocracia, no le gusta el estilo de la predicación. La iglesia no fue el lugar de encuentro con Dios. Uh-huh. Y que la iglesia ya... Tomó una posición política. Sí. Es... yo insisto, analizándolo desde la perspectiva de la gestión de la iglesia, creo que la iglesia, sí, como decía Cristian, debe hacer un autoanálisis. Y debe ser un autoanálisis que siempre esté dentro, en las personas y sobre todo en los pastores de esta institución, porque la iglesia cumple una labor fundamental, espiritual, una labor espiritual, una labor social, una labor que la idea es que pueda impactar en la sociedad y que pueda ser un factor de cambio, de progreso, de desarrollo dentro de la sociedad. Es por eso que yo apelo a la sensibilidad que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, del Espíritu Santo, y apelemos a que Él nos guíe. Apelemos a que el Espíritu Santo guíe la iglesia de Jesucristo, que no sean nuestros intereses, que no sean nuestras visiones, que no sea nuestra capacidad, que no sean nuestras habilidades que guíen a la iglesia, sino que sea el Espíritu Santo a través de su palabra, de la palabra de Jesucristo, que guía a la iglesia. Porque hoy en día, aunque uno ve muchas cosas complejas, uno ve muchas cosas dentro de la iglesia, pero aunque haya mucha tormenta, hermanos, aunque la balsa se esté hundiendo, no nos preocupemos, porque si Cristo va en la balsa, en algún momento Él va a despertar y todo va a pasar. La tempestad va a pasar porque la iglesia es de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo y Él siempre tiene una solución. Así que, aunque la gente de estos motivos por el cual se quiere ir, no se preocupe, porque Jesús está en la barca, Jesús está en la iglesia, solamente está descansando. Y en el momento que Él despierte, la tempestad va a pasar y va a salir el sol nuevamente, y lo veremos a Él como siempre, como nuestro Salvador, nuestro Redentor, como nuestro héroe que aparece en el momento preciso. Así es. Así es. Después de esta noticia tan extensa, tan interesante, yo sé que a ustedes también en sus casas les pareció muy interesante. Vamos con un tema musical. Sí, nos vamos con un pequeño temita musical, y después les voy a contar que me están saliendo las manos al juicio y se me... Estás desfiado. No estoy resfriado. Me están saliendo las muelas del juicio y tengo la encía hinchada, entonces como que no puedo cerrar bien el paladar. Entonces como de repente se me escapa el aire. Pero no se preocupe, Ay, no puedo parar de reír. no se preocupe, hermano, porque la palabra del Señor viene igual. Ahora se viene un temita musical, después volvemos con el poderoso ranking musical de Sintonizando el Reino. Mientras le damos tiempo a Ana que se termine de reír, nos vamos con un temita y ya se viene el ranking musical aquí en Sintonizando el Kingdom.